Hola amigos, buenas tardes. Quiero compartir un tema hoy con vosotros para hablar de las pruebas. En nuestra vida todos tenemos momentos de prueba, de ataques, de tentaciones, de enfermedades, de accidentes. Y son sacudidas que muchas veces nos dejan hundidos. Ahora bien, las pruebas tienen parte de nuestra vida y también de cómo Dios las usa para bendecirnos. Dice Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, que las pruebas son también para bendición, para fortalecernos, para aprender, para madurar. Aún los coches cuando se construyen pasan por un banco de pruebas para saber si realmente están aptos para poder funcionar. Nosotros también tenemos que pasar por esos bancos de prueba para saber si nuestro funcionamiento en la vida es normal. Cuando Jesús fue llevado al desierto, dice Mateo 4:1 que fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Dios permitió que Jesús fuera tentado. La idea detrás de estas tentaciones era fortalecerle, era que el Padre se glorificara en su Hijo por su obediencia. Oseas 2:14 dice, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. A veces el desierto es un lugar donde estamos solos, abandonados, pero donde no tenemos distracciones, donde Dios puede enfrentarse cara a cara con nosotros, como hizo Dios con Israel. A veces el desierto es el momento, las circunstancias donde no tenemos máscaras, donde no tenemos tapujos, donde no hay nada que impida que Dios nos hable cara a cara, de corazón a corazón. Cuando en el Antiguo Testamento Dios mandó a Israel a conquistar la tierra prometida, tal como dice Jueces, capítulo 3, versículos 1-4, Dios dejó en medio del pueblo enemigos que luego les enseñarían lo que era la guerra. De hecho, dice el texto que Dios dejó a los enemigos para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová. No habían conocido la guerra, no habían conocido las dificultades de aquellos que habían atravesado el desierto. Y muchos se habían acomodado en su nuevo terreno, su nuevo territorio conquistado, con todas las tranquilidades de una vida sedentaria. Sin embargo, Dios quiso que ellos siguieran luchando. Por eso dejó enemigos que todavía tenían que combatir. Dios actúa muchas veces de maneras que no entendemos. Y de hecho, muchas veces cuando estamos en dificultades y en tribulación, Dios no nos explica el por qué. Incluso hay momentos, como ocurrió con el rey Saúl, en donde se dice en 1 Samuel 16:14 que un espíritu malo atormentaba a Saúl de parte de Dios. Dios mismo había enviado ese espíritu malo para que de alguna manera probara a Saúl. Es cierto que a veces los espíritus malos vienen por causa de las puertas abiertas y de las consecuencias de nuestras malas acciones, pero Dios los permite, tal vez para enseñarnos una lección o tal vez también para enseñárselas a otros. Cuando Job fue maltratado por el diablo, tenía el consentimiento de Dios. Dice Job 2:6 que Dios envió al diablo
Y Job estaba en las manos del diablo. He aquí, dice, él está en tus manos. Job entregado en las manos del diablo por Dios mismo. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Job no lo entendió. Job atravesó ese sufrimiento sin saber que era para su bien. Al final entendemos que Job conoció mejor a Dios y también conoció mejor al enemigo o a sus amigos que venían de parte del enemigo para intentar hacerle a él culpable de su enfermedad y de sus sufrimientos. Sin embargo, vemos que Job se mantuvo fiel, no renunció a su fe, y Dios, por medio de eso, consiguió que su siervo llegara a un nivel mucho más alto del que estaba antes de su sufrimiento. Job maduró, Job se perfeccionó, Job triunfó por medio del sufrimiento. Hay una experiencia en la vida de Daniel, cuando interpretó el sueño que tuvo el rey Belsasar y dijo en Daniel 5:27, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. De alguna manera Dios había probado a ese rey que había robado los tesoros de Jerusalén y que estaba viviendo ahora y emborrachándose con las copas de oro del templo de Salomón. Dios le había puesto a prueba, porque hubo reyes como Ciro que fueron usados por Dios para el bien de su pueblo. Pero éste había abusado de su autoridad. Dios le había probado, Dios le había pesado y le había hallado falto. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene unos niveles de exigencia con cada uno de nosotros en base a lo que nos ha dado. Él nos pedirá cuenta y a veces nos prueba para saber si estamos a la altura, para ver si estamos al nivel que Él ha puesto para nosotros. El mismo Señor Jesús dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y no dijo Jesús que él había intervenido para evitar que fueran zarandeados por Satanás. Al contrario, Jesús de alguna manera permitió que fueran zarandeados, pero dijo, pero yo he rogado para que vuestra fe no decaiga. El Señor estaba diciendo a Pedro, de alguna manera, que iba a sufrir, que iba a ser atacado, tal vez por la gran responsabilidad que tenían él y los apóstoles en la iglesia primitiva, iban a ser probados. Muchos de ellos murieron mártires. ¿Por qué? Porque los cimientos tenían que ser buenos, los cimientos tenían que ser probados, los cimientos tenían que ser sólidos, tenían que soportar la fe en medio del sufrimiento. Dios permite que seamos puestos a prueba, en situaciones difíciles y hasta en peligro de muerte. Incluso ser tentados por el diablo, incluso sufrir las consecuencias de los malos. El mismo Jesús sufrió como inocente las consecuencias de los malos y pagó un precio por nuestros pecados, no por sus pecados. Él era inocente, sin embargo, él sufrió. Pero fue gracias a ese sufrimiento que llegó a triunfar en la cruz. Es verdad que Dios no tienta, como dice Santiago, pero nosotros somos tentados por nuestros deseos y nuestras concupiscencias que Dios permite para que seamos aprobados, para que Dios vea lo que hay en nosotros. El mismo Dios dijo a Caín, el pecado está a tu puerta, a ti será su deseo, pero tú te enseñorearás de él. Es decir, el pecado está a tu alcance, tú podrás pecar, tú podrás hacer lo que quieras y dejarte llevar por tus deseos, pero podrías triunfar, podrías enseñorearte tú del pecado y de la tentación. De hecho, en 1 Corintios 10:13 dice, Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que nos dará también, juntamente con la tentación, la salida. Es decir, que Dios permite la tentación, pero nos da la salida. Muchas veces en la vida vemos como, en el ejemplo de las águilas,
lanzan al vacío a sus polluelos para que aprendan. O un padre echa a su hijo a la piscina para que aprenda a nadar. Y parece que está frágil, indefenso, y sin embargo es en medio de la dificultad y en su propia lucha por sobrevivir que va a aprender a nadar. En conclusión, para conocer más a Dios, incluso para conocer mejor las estrategias del enemigo, Dios permite que seamos tentados y que pasemos por circunstancias difíciles, por pruebas, por enfermedades. Todo eso no es en vano. Aunque en el momento que ocurren no tengamos la explicación, Dios nos la dará después. Dios permite que seamos probados para conocer más de su poder, para conocer más de su amor, de su misericordia, de su compasión. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, no os dejaré sin ayuda, no os dejaré en necesidad, sino que, al contrario, enviaré el Consolador, enviaré el abogado defensor, enviaré el Espíritu Santo, que estará con vosotros y estará en vosotros, para ayudaros en todas las circunstancias. Nosotros, cuando nos apartamos de Dios, aprendemos que somos infelices, aprendemos que nuestro sufrimiento es mucho más profundo y todavía sin sentido. Pero el Señor quiere que nosotros seamos fieles a Él, aún en circunstancias difíciles, y que nuestra fe se fortalezca, que aprendamos también lo que significa ser fiel en circunstancias adversas, porque es lo que Dios aprecia y aprueba en nosotros. Pero también que aprendamos del enemigo, que aprendamos sus maquinaciones, sus astucias, sus mentiras, sus engaños, que aprendamos cómo Él se aproxima a nosotros y cómo nos seduce y cómo nos tienta, porque si aprendemos sus estrategias, estaremos mejor preparados y usaremos mejor las armas que el Señor nos da. Si una ciudad está amurallada, está atacada, pero alguien viene a entrar, los que están dentro de la ciudad pueden pedir refuerzos. Y esos refuerzos les ayudarán a soportar ese ataque y ese asedio. Nosotros también, cuando estamos atacados, podemos pedir refuerzos a Dios. Podemos orar y paz vendrá sobre nosotros, y sanidad, y restauración, y victoria. Más de lo que podemos imaginar, más de lo que incluso muchas veces podemos creer. Dios obrará. Y Dios está deseando que nosotros recurramos a Él, porque Él quiere intervenir en nuestra necesidad. De manera que la próxima vez que te encuentres en necesidad, que te encuentres en sufrimiento, que incluso seas tentado, que incluso caigas en la tentación, que sepas que puedes clamar a Dios, que sepas que Dios tiene para ti recursos suficientes, que Dios está dispuesto a darte lo mejor. Dios está por ti, no está contra ti. Acuérdate de Daniel cuando estaba en el foso de los leones o cuando estaba en el horno de fuego. Él clamó a Dios y Dios le asistió y Dios le escuchó y Dios estuvo con él en esas circunstancias, aunque él no se diera cuenta, y le sacó de esas dificultades y de esos sufrimientos. Lo mismo va a ocurrir contigo y conmigo si permanecemos fieles en medio de las dificultades, porque seremos probados y seremos aprobados. Y Dios, si somos fieles en lo poco, si somos fieles en esas circunstancias, nos pondrá sobre lo mucho, nos llevará a más, a otros niveles de santidad, otros niveles de responsabilidad, otros niveles de madurez y de sabiduría. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.